Bienvenidos a nuestro programa especial sobre los misteriosos sonidos del Taos. Soy Joaquín Aguirre y me acompaña Ever Vargas. Hoy exploramos este enigma que ha desconcertado a la gente de Taos durante tantos años. ¿No es así, Ever? Bienvenido. Exacto, gracias por la bienvenida y también saludar a todos los que nos escuchan a través de nuestra sintonía y asimismo en todas nuestras plataformas. Y bueno, como tú estabas adelantando un poco, hoy vamos a hablar acerca de los extraños sonidos del Taos. Son un enigma fascinante para darte una introducción que ha dejado perplejo a muchos. Vamos a profundizar en esta misteriosa historia. ¿Me acompañas, Joaquín? Claro que sí, Ever. Y para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados con los extraños sonidos del Taos, son un misterioso fenómeno en el que los residentes del Taos, localidad de Nuevo México, han reportado escuchar un constante zumbido de baja frecuencia en el aire. Este fenómeno ha desconcertado a científicos y expertos durante décadas, Ever. Y como tú mencionabas, no hay una teoría concreta. Es por eso que muchos han descrito este sonido como un zumbido, un motor distante o incluso una especie de ruido sordo. Pero lo más extraño aquí, Joaquín, te cuento que es que no se ha identificado una fuente clara para estos sonidos. Algunas personas lo escuchan y en otras ocasiones no lo escuchan. Es verdad, Ever, ¿no? Es muy curioso esto, ya que a lo largo de los años se han realizado diversas investigaciones científicas, pero no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su origen. Se han descartado teorías como la contaminación acústica, que al principio estaba siendo una de las más fuertes, o el sonido de instalaciones industriales cercanas, ¿por dónde? ¿No? O sea, Nuevo México sabemos que es casi todo desierto. Exacto. Entonces, da mucho que pensar, ¿verdad? Es intrigante todo lo que nos dices. Algunos creen que podría también ser una manifestación de la mente humana, mientras que otros sostienen que podría tener un origen natural, como las corrientes subterráneas o incluso las actividades geotérmicas que han sido registradas a lo largo de los años. Claro, y no podemos dejar de lado, ¿no?, las teorías más especulativas sobre el tema, porque muchos afirman de que existe la posibilidad de que los ovnis tengan algo que ver con esto. Las especulaciones son infinitas, son infinitas. A lo largo de las décadas se ha presentado cada quien con la teoría que más le convenza, ¿no? Exacto. Bueno, esos extraños sonidos del Taos, denominado Taos, son un enigma que sigue sin resolverse y quizás nunca lo haga. Pero una cosa estoy seguro que Taos es un lugar lleno de misterio y maravilla. Como mencionábamos ya antes, este fenómeno ha desconcertado a la gente de Taos durante décadas. Pero Joaquín, ¿qué podemos decir sobre las personas que afirman escuchar estos extraños sonidos a lo largo de los años y bueno, continúa en la actualidad? Es una buena pregunta, Ever, ¿no? Ya que las personas que afirman haber escuchado estos sonidos son de diversas edades, tienen diversos antecedentes. No hay un patrón claro en cuanto a quienes los escuchen y quienes no. Entonces no podemos establecer un patrón lógico sobre a quién afecta y a quién no. Eso es lo más intrigante y misterioso. Joaquín, ¿alguna vez se ha realizado un estudio demográfico para intentar encontrar patrones en los testigos? Claro, como te lo comentaba, sí se han realizado estos estudios demográficos, sociodemográficos, pero los resultados han sido mixtos. Se ha encontrado una valoración sólida entre la edad, el género o la ocupación. Pero estas personas que afirman haber escuchado esos sonidos no tienen un patrón claro, no tienen ciertas patologías, no hay cierta edad, no hay cierto género. Lo escuchas a lo largo de la edad como en un momento determinado y a quien le toca, entonces no hay un patrón definido para estos sonidos. Pero ¿qué hay de esos efectos que estos sonidos tienen en las personas que los escuchan? Bueno, Ever, los efectos que tiene sobre las personas que los escuchan han sido diversos, ¿no? Como la incomodidad, el insomnio, el estrés. Y se ha sugerido que estar expuesto constantemente a este zumbido podría tener efectos psicológicos negativos en las personas que lo escuchan con regularidad y durante un tiempo bastante prolongado.
Imagínate las personas de ese territorio que habríamos estado hablando más antes, ¿no? Y por supuesto han surgido diferentes teorías sobre fenómenos paranormales o incluso conspiraciones relacionadas con esos sonidos. Puedes, para entrar más a detalle, Joaquín, ¿puedes contarnos a profundidad? Claro, me encanta. Me encantaría contarte, ¿no? A profundidad todo, pero vamos a ir por pasos. Algunas personas creen que estos sonidos son el resultado de experimentos secretos del gobierno. Si hablamos de eso, vamos a adentrarnos en el Majestic 12 proyectos secretos, o sea, es una teoría bastante amplia. Imagínate, el gobierno estaría involucrado en esta teoría. Claro, estas son teorías, ¿no? No se han comprobado, no hay evidencia sólida que las respalde, pero son especulaciones. Pero a lo largo de los años es curioso que pasan los años y es como que más cierto, porque salen más documentos que sí, te dicen que sí es verdad. Entonces es algo interesante para toda nuestra audiencia, tal vez conocer este misterio, pero nunca vamos a poder llegar al origen del caos, ¿no? ¿Qué lo produce? Al día de hoy, con la tecnología que tenemos, todavía no se ha podido llegar a una respuesta clara sobre qué es ese zumbido. Exacto. Es necesario por eso en estas épocas que tengamos un enfoque interdisciplinario con la colaboración de científicos, psicólogos, geólogos y otros expertos. También se requerirían investigaciones exhaustivas en el terreno y tecnología avanzada para monitorear y registrar estos sonidos de manera constante. ¿Qué otros casos escuchaste con referente a este tema que estamos abarcando hoy? Bueno, hay muchas zonas a lo largo del planeta que reportan tener actividad extraña, ¿no? Una de las más famosas, aparte de Nuevo México, podría ser Montserrat en España, que es una abadía que tiene cuentos paranormales, de monjas que aparecen en la bahía, hasta avistamientos extraños de ovnis. Las formaciones rocosas de Montserrat son demasiado peculiares y a lo largo de la historia se reúnen personas, van a meditar ahí con la esperanza de ver luces en el cielo. O sea, hay puntos en el planeta que tienen estas características, estas peculiaridades, llamémoslo así, que atraen a ciertas personas, pero que también llena de misterio. Son llenas de misterio, entonces atrae a investigadores, a científicos, que cada uno, ¿no? Inspirado con su convicción, va a investigar. Pero nunca se ha presentado evidencia sólida o un estudio que diga sí, con todos los respaldos, que esto se demuestra. Siempre queda al aire una incógnita, es lo interesante. Exacto, pero ¿cómo podemos descubrir ese secreto? Porque ya si bien mencionabas al gobierno, aspectos psicológicos, entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para evidenciar este zumbido? Bueno, el método científico está limitado porque necesitamos aplicarlo. Entonces, no podemos replicar este fenómeno, por lo tanto, no podemos obtener la evidencia sólida que requiere un estudio científico en toda regla, porque este fenómeno no es que se produce cada martes, digamos, ¿no? Puede pasar de aquí a un año, de aquí a 2 años. Lo interesante es que siempre aparece en la misma región. No sabemos cada qué tiempo se manifiesta, no tiene un patrón claro en eso. Lo que sí está claro es que los residentes de ahí a lo largo de sus vidas han escuchado ese zumbido. Entonces, yo creo que necesitaríamos tal vez cambiar de enfoque, no darle tanto el enfoque científico a la investigación, sino dar un poquito más abierto, más a otros aspectos, claro, en otras posibilidades, ¿no? Que podrían decir, no porque sea de mal gusto, digamos, ¿no? El método científico, sino porque necesitamos un poquito abrir la mente sobre este tema y abrir también las posibilidades. Quizás hay algo ahí que no estamos viendo. Y si abrimos un poquito la mente, tal vez encontremos una respuesta que nos acerque más al origen de ese zumbido. Exacto, ¿y en qué momento podríamos descubrir? ¿Te imaginas? Yo estoy esperanzado de que la inteligencia artificial nos ayude a pasos agigantados sobre estas cuestiones, que nos ayude a darnos respuestas más claras, a investigar, a hacer esquemas de investigación mucho más complejos, más completos sobre este tema. Exacto, pero esta es una investigación muy profunda en el que estamos abarcando hoy. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Porque son diferentes aspectos. Estamos hablando de temas del gobierno, temas de manera psicológica y hablando también de la inteligencia artificial. Es por eso que no hay una teoría concreta. Y bueno, nosotros como humanos tendríamos que esa tarea
de investigar y profundizar más acerca de este tema. Claro, hay que investigar mucho sobre este tema, ya que sabemos, ¿no?, que si se produce un zumbido es porque hay aire, o sea, el sonido viaja a través del aire. Entonces, ¿cómo podemos establecer el origen de un zumbido de baja frecuencia? Tal vez podríamos cuadrar, intentar rastrear el origen de este zumbido, pero lo curioso es que no se puede, incluso... Interesante, y yo te hago una pregunta. De niño, o bueno, en la actualidad, ¿has escuchado este zumbido? ¿El zumbido? Sí, lo he escuchado. ¿Y en qué circunstancias estabas? ¿O en dónde? ¿En qué lugar? ¿O qué estabas pensando? Porque son diferentes aspectos. Bueno, sí, el zumbido no fue de índole paranormal cuando lo oí, ¿no? Fue en una prueba militar. Estábamos probando las municiones. Entonces fue el disparo justo a mi lado, ¿no? Claro. El disparo. Y estábamos sin protección de oído, nada. Y sí, o sea, te puedo decir que es como las películas, ¿no? Tú ves las películas, una granada se lanza al lado del héroe y se escucha. Claro, sí. Ese zumbido sí se lo escucha y sí puedo decirte que es molesto. Entonces, si yo ¿Cuánto tiempo más o menos has escuchado este sonido? Me ha debido durar unos 15, 20 segundos. Sí, y va disminuyendo en intensidad. Se va bajando, ¿no? Entonces es incómodo, lo voy a decir, es incómodo. Y imagínate, ponte en el lugar de estas personas que viven en Taos, Nuevo México. Imagínate que estás en un día tranquilo, te ves en tu casa. Y de la nada. Y de la nada escuchas ese zumbido fuerte y prolongado. No es que va a desaparecer en 15 segundos, dura más de 5 minutos, 10, 15 minutos. Imagínate, tal vez algunas personas que tengan alguna afección patológica les afecte de forma negativa. Porque yo te lo digo, es incómodo. Imagínate tú estar expuesto a ese zumbido de baja frecuencia que es molesto durante un largo tiempo. Yo creo que sí puede tener algún efecto negativo psicológico. ¿Y te ha producido tal vez ese efecto después de escuchar ese zumbido? ¿O todavía estabas con esa normalidad de caminar e ir, continuar con tu vida? Claro, ¿no? Una vez que asientas el zumbido, desaparece, puedes continuar normal. La cuestión es ese momento, esos segundos que parecen eternos, porque aunque no lo creas, nuestros oídos son la percepción de nuestro equilibrio. Si de alguna forma tú llegas a oír ese zumbido y intentas caminar, te puedes marear, te puedes tropezar, te puedes caer porque pierdes la noción de profundidad, de equilibrio, ya que eso lo tenemos gracias a nuestros oídos, eso que procesa el cerebro. Por eso las personas que tal vez de alguna forma de un día para otro quedan sordas de un lado, les cuesta mucho los primeros días recuperarse. Yo tengo un familiar que sí sufrió eso y es tremendo el cambio. No estás acostumbrado. Claro, debe ser, porque que te genere un zumbido así de la nada es muy raro, ¿no? Bueno, en tu caso fue por un efecto que ha sido provocado, el sonido del disparo. Y bueno, yo te comento un dato que he encontrado recientemente en un portal web periódico de los diferentes aspectos y efectos que nos generan e incluso generan locura, enfermedades nerviosas por escuchar este zumbido. Y incluso escucha bien con atención esta frase, porque otros han tomado decisiones lamentables como el suicidio. Imagínate eso. Y en el mejor de los casos, muchos han abandonado el pueblo de esta parte del territorio de México. Pueblo de Taos. Bueno, sí, lo creo. Como te digo, el zumbido es sumamente molesto y si no estás preparado emocional ni físicamente para esto, tal vez puedes llegar si incluso a alguna persona que esté en un mal momento, que esté deprimido y que a eso le vengas algo inexplicable, algo molesto. Eso sí, yo creo que puede causar el suicidio. Y son casos aislados, pero son casos lamentables, ¿no, Ever? Porque murió a causa de que el zumbido, pero entonces, ¿a quién le echas la culpa? No puedes determinar el origen de ese zumbido. Hay teorías, como hablábamos, del gobierno, de todo, pero no puedes ir a responsabilizarlos a ellos. Exacto, sin tener una prueba. Claro, entonces más allá de que sea un tema interesante, es también un tema que hay que tratarlo por seriedad, porque como lo mencionas, puede causar incluso que una persona se quite la vida. Exacto. Bien, estuvimos hablando acerca de este zumbido y bueno, a lo largo de los años ya las investigaciones tendrán la razón, Joaquín. Esperemos que sí, Ever. Esperemos que a lo largo de investigaciones que se hagan a lo largo de estos años podamos dar
podamos dar evidencias y respuestas más claras sobre este fenómeno. Bien, Joaquín, ¿te parece si nos vamos a un corte? Y bueno, vamos a continuar con diferentes investigaciones aquí en Enigma de lo Desconocido. Vamos a un corte. Enigma de lo desconocido. Bueno, continuamos con este programa de Enigma de lo Desconocido. Ya hablamos sobre los sonidos, los extraños sonidos del Taos, pero ¿qué tal si cambiamos de tema, Ever? Ahora lo que vamos a tratar es el misterio de los Anunnaki y los antiguos astronautas. ¿Estás preparado, Joaquín, para este nuevo viaje y estas nuevas teorías que vamos a explicar a toda la gente en esta jornada? Claro que sí, Ever. Empecemos, ¿no? Para nuestros oyentes que no estén familiarizados con esto, los Anunnaki es un grupo de dioses antiguos sumerios. En específico, un grupo de 13 dioses sumerios, los dioses mayores. Aquí es algo curioso lo que pasó, porque los sumerios es la primera civilización que conocemos de la Tierra. Y imagínate, ¿no? La primera civilización se inventó una mitología tan rica, tan extraña, con seres divinos que descendieron de la Tierra hace millones de años. La teoría propone que estos seres extraterrestres eran los antiguos dioses de la humanidad, los creadores de la humanidad. Exacto, los antiguos dioses. Entonces, esa es una afirmación audaz, pero Joaquín, ¿existen autores destacados que hayan promovido estas teorías de lo que me estaba relatando? Claro, existen diversos lingüistas que tradujeron estas tablillas sumerias. Uno de los más destacados e influyentes es Sacharia Sitchin, quien escribió la serie de libros Crónicas de la Tierra. Sitchin sostuvo que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de minerales preciosos y crearon a la humanidad como trabajadores esclavos. Eso suena como el argumento de una película de ciencia ficción, si es que no me equivoco, pero ¿hay alguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones? Evidencias concretas como tal, no, porque simplemente lo que se hizo es traducir unas tablillas antiguas en lenguaje cuneiforme. El lingüista Sacharia Sitchin interpretó estas tablillas para respaldar estas afirmaciones. Como tú lo dijiste, ¿no? Esto suena a ciencia ficción, suena a toda una novela, ¿no? Sí. Pero según Sitchin, sus traducciones es lo que le dan eso. Algunos otros lingüistas interpretaron también estas tablillas con diferencias. Es por eso que Sitchin ahora es muy cuestionado en su credibilidad. Pero otros lingüistas, traduciendo las mismas tablillas, nos dieron resultados no muy lejos de lo que Sitchin dijo. Incluso se habla de los antiguos astronautas. Estas teorías sugieren que las civilizaciones antiguas pudieron haber sido influenciadas o visitadas incluso por seres extraterrestres. Aquí una vez más estamos hablando de los ovnis extraterrestres muy avanzados, ¿no? Uno de los autores más famosos en este área es aquel personaje Eric von Däniken, quien escribió Recuerdos del Futuro y también Caras de la Evidencia. Él afirma que las estructuras y artefactos antiguos son pruebas de visitas extraterrestres. Estamos hablando como uno de los ejemplos de las pirámides de Egipto. Claro que sí, y aparte de las pirámides de Egipto, que son las más conocidas, te hago una pregunta, a ver, ¿por qué crees que todas las civilizaciones antiguas, aztecas, chinas, egipcias, mayas, construyeron pirámides? Bueno, de acuerdo a un autor que ya habíamos hablado, estas líneas de Nazca en Perú, por ejemplo, y los moaías de la isla de Pascua, como evidencia de intervención extraterrestre debido a su aparente complejidad tecnológica. También sugiere que las representaciones de dioses antiguos podrían ser astronautas. Imagínate eso. Claro, se han encontrado formas, pequeñas estatuillas con seres humanoides
que representan más o menos lo que hoy en día conocemos como astronautas, ¿no? Tenemos el clásico casco, la mochilita de peso, el oxígeno, todo Parecen muy... extraterrestres. Sí, pero no extraterrestres, sino parecen humanos visitándonos en el pasado. Entonces ahí es donde se forma toda la controversia, ¿no? Aunque no hay evidencia sólida que respalde la intervención extraterrestre en la historia humana, muchas de estas afirmaciones se basan en malentendidos o interpretaciones sesgadas de la evidencia, aunque no deja de ser interesante de que siendo la primera civilización, apenas estás inventando la escritura y ya puedas crear estos mitos tan complejos sobre tus dioses, los Anunnaki. Incluso se menciona que Enki es el dios genetista dentro de los Anunnaki. Es muy complejo todo esto. Bien, Joaquín, tú estabas hablando de diferentes teorías en esta conversación. Y bueno, profundicemos más en estas intrigantes conceptos, aspectos de diferente que influye en esto de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, hablemos más sobre Zecharia Sitchin y su trabajo en torno a los Anunnaki. Joaquín, ¿qué evidencia más presentó en sus libros? Bueno, como se lo mencioné antes, Sitchin interpretó las antiguas tablillas sumerias como el Enuma, el Ish y el poema de la creación para argumentar que los Anunnaki eran seres extraterrestres que llegaron a la Tierra en busca de minerales preciosos, especialmente el oro. Según él, estos seres crearon a la humanidad mediante ingeniería genética, y ahí, como te lo mencionaba, Enki es mencionado como el dios genetista, porque hay vestigios de que nuestro ADN contiene información. Pero esa información, ¿cómo la agregas o cómo la separas? ¿Por qué puedes almacenar datos como si fuera un USB en el ADN? A eso se remite Sitchin, a esas teorías de que esos dioses nos dejaron cierta información en nuestro genoma, que en sí sería que el viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, para encontrar la verdad. Incluso él afirma que estas similitudes sugieren una influencia de los Anunnaki en las creencias humanas. Sin embargo, te comento, Joaquín, que muchos eruditos han cuestionado su interpretación de las tablillas sumerias y han argumentado que sus traducciones son inexactas. Es cierto, Ever, como te dije, muchos lingüistas y colegas de ese rubro lo cuestionan mucho a Sitchin, ¿no? Es un punto de debate, ya que algunos eruditos sumerios y lingüistas han criticado el trabajo de Sitchin porque no tenía una formación académica formal en estas áreas. Pero aún así, Sitchin, con su traducción de esas tablillas, pudo interpretar toda una serie de libros y darnos una historia que nos da mucho que pensar. Desde aspectos diferentes y también desde la antigüedad, ¿qué evidencias más presentan sus libros? Como te lo dije, ¿no? Es más que todo la interpretación, aunque von Daniken también argumentaba que varias estructuras antiguas como las pirámides de Egipto y las líneas de Nazca no podrían haber sido construidas por tecnología disponible en ese momento, porque las líneas de Nazca son dibujos que solamente se pueden ver desde arriba. En esa época no teníamos, no estábamos ni cerca de volar. Entonces, ¿cómo es que estas civilizaciones antiguas podrían crear eso? ¿Cómo se les dio el conocimiento? ¿No? Exacto. Ya sabemos, las pirámides sabemos que son un misterio hasta el día de hoy, más que nada por los pesados que son los bloques, el tamaño. Hoy por hoy, por ejemplo, no podemos alzar semejantes piedras, ¿no? Exacto, ni la grúa más potente puede levantar una. Entonces, Sí. ¿cómo lo hicieron en la antigüedad? Y aparte de eso es la precisión matemática de las grúas. Todos los bloques como si hubieran sido cortados por una fábrica, ¿no? Todos del mismo tamaño, el mismo peso. Tendrían que haber tenido alguna ayuda. Y esta ayuda no ha sido algo de lo normal, sino también ha influido un aspecto también que podrían ser los extraterrestres, ¿no? Muchos afirman eso, ¿no? Tecnología que escapa a nuestra comprensión todavía. Pero lo interesante, te digo un dato, Ever. ¿Qué tan antiguos crees que son las pirámides de Egipto? Mira, las pirámides de Egipto ya existían cuando los últimos mamuts aún habitaban la Tierra. Cuando Cleopatra, la famosa Cleopatra egipcia que todos conocemos, era ya faraona, para ella esas pirámides ya eran antiguas. Para O sea, no era reciente, ¿no? Era reciente. Imagínate si para Cleopatra ya eran antiguas, para nosotros, ¿qué es? Los Son mamuts. millones de años. También millones, muchos miles de años, o sea, pero estábamos empezando. No puedes ir del 0 al 5.
Tiene que haber un proceso. Y estas civilizaciones antiguas es como si hubieran pasado del 0 al 10 en ingeniería, en conocimiento astronómico, en conocimiento universal y en toda su espiritualidad que reflejaba eso. Y ahora te doy un dato más curioso que estuvimos investigando también. Escucha bien esto. El avistamiento de 2 soles en algunas partes del planeta, el observatorio de Hawái, contemplando un amanecer con un brillante planeta no reconocido oficialmente, ha generado sonidos estruendosos en diferentes puntos del globo que provienen de estas alturas. Han desconcertado hasta el más escéptico. ¿Qué te parece? Bueno, hablar de los soles es un tema de complejitud totalmente diferente a esto, tal vez con fallas de realidad o eso, pero hay algo interesante con esto de los soles, ya que en estas mismas tablas de Sitchi se habla de Nibiru. ¿Alguna vez escuchaste de Nibiru? No, pero si nos puedes aclarar y conocer más acerca de esto. Bueno, Nibiru es interpretado como el planeta X, o sea, es humano, ¿no? El planeta número 10. Sabemos que nuestro sistema solar tiene 9. Nibiru vendría a ser el 10, que tiene una órbita de miles de años, creo que de 1500, 1700 millones de años, que no lo vamos a ver. Y luego, después de todo eso, va a volver. O sea, es un planeta que su órbita es tan lejana que se pierde a nuestros instrumentos de observación más actuales. Pero muchos afirman que está ahí, que esa órbita es real. Y en las tablillas de Sitchi, él interpretaba de que los Anunnaki venían de ese planeta, que ese era su origen. No sabemos hasta el día de hoy si eso es real o no, porque el universo es bastante grande para saber exactamente a qué punto observar, a qué punto apuntar el telescopio, pero es un dato más, es otro dato curioso, porque Sitchi, como te digo, a pesar de que muchos lingüistas lo cuestionan, se puede interpretar todo eso, más allá de que sea un invento, no deja de ser interesante, y como te digo, hay gente que hoy en día lo toman a rajatabla, esas palabras de Sitchi, que sí es real, no tienen por qué dudar, e incluso se forman logias alrededor de esto, ¿no? Que creen en Enki, que creen en los Anunnaki, porque no es solo de los sumerios, porque después de eso pasó a la otra civilización, ¿no? Que eran los acadios, de los acadios a los babilónicos y todo un proceso, pero esos mitos en sí se fueron deformando por el tiempo. Por ejemplo, los sumerios, el famoso mito de, bueno, la historia de la Biblia, el diluvio, el arca de Noé, todos lo conocemos. Es una historia que está en la Biblia. A lo contrario, los sumerios sí lo vivieron. Y de eso sí hay evidencias. Los sumerios vivieron el diluvio. Los sumerios son tan antiguos, pero tan antiguos que la complejidad de su idioma es fascinante. Porque como te digo, no puedes pasar de 0 a 10. Tiene que haber un proceso. Pero su lenguaje estaba estructurado tan bien, a pesar de que era cuneiforme, que hoy en día se ha probado en modelos algorítmicos y sí funciona como un lenguaje de programación. Imagínate qué cosas más se van a descubrir a lo largo que se vaya investigando más esto y profundizando más. Exacto, y bueno, los Anunnakis, como si bien ya habíamos estado mencionando, llegaron desde lo más antes, ¿no? Desde, no sé si se podría decir, desde la creación del mundo, ya en el ámbito más religioso. No sé, hay muchos que toman que Sitchi se agarró mucho del eslabón perdido, ¿no? De la teoría de la evolución de Darwin, de que nos falta entre el Homo sapiens y el Homo erectus, falta un espécimen más para llegar a lo que es nosotros. Muchos interpretan de que ese ha sido la contribución de los Anunnaki, que tomaron este homínido primitivo y, como te digo, se menciona genética. Imagínate en esas épocas mencionar ingeniería genética. Entonces muchos interpretan que estos dioses tomaron a uno de esos homínidos primitivos, le insertaron ADN de ellos y nos ayudó a evolucionar todo, lo que nos ayudó a construir en poco menos de cientos de años, construir imperios enteros, construir toda la tecnología que tenemos hoy en día en tan poco tiempo, comparado con la evolución de otras especies que también han tenido su evolución, pero es mucho más lento. Sin embargo, ya tomando en cuenta su aparición desde esa fecha, ellos, los Anunnaki, atravesaban un aspecto negativo, ¿no? Un gran problema que ellos encontraron es su ecosistema, porque los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono, y es por eso que necesitaban el oro para su propia supervivencia. Es lo que Sitchi afirma en las traducciones de las tablillas, pero como te lo digo, no podemos tomar eso como
100% cierto, siempre hay que tener un poquito de duda, ¿no?, sobre esos temas. Pero como te digo, sí, tú lo acabas de mencionar, Sichi tiene todo un mundo construido alrededor de los sumerios para darte detalles como esos, que necesitaban el oro para protegerse de esa radiación que había en su planeta. ¿Cómo puedes sacar esos datos de la nada? Tiene que haber un origen de eso. Y bueno, estuvimos hablando aquí de diferentes aspectos acerca de esta investigación y nos quedaríamos más para hablar acerca de este tema. Y no sé, Joaquín, ¿qué te parece este episodio? Bueno, creo que abarcamos temas bastante interesantes para nuestra audiencia. Así es que si les gusta este tipo de temas, que los vamos a tratar seguido a lo largo de estos programas, los invitamos a que nos sigan y que nos sintonicen, ¿no?, a la hora de la emisión de estos programas. Sin embargo, también la opinión puede publicar en nuestras redes sociales acerca de sus conceptos, teorías que podrían, o incluso, ¿no?, experiencias que han pasado acerca de los Anunnaki. También estuvimos hablando de los zumbidos de Taos, ¿no? Y nos pueden comentar en nuestras diferentes plataformas. Bueno, ha sido un gusto, Joaquín, en este programa y vamos a continuar en la siguiente semana. Bueno, hasta el próximo programa, Ever. Me despido, soy Ever Vargas.